Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, a la hora que nos vayan a ver y con los que estamos aquí, buenas noches. Bienvenidos a esta charla de salud económica, porque como dimos en la primera charla acerca de salud integral, ¿qué es una salud integral? ¿Qué es la medicina integral? Una parte de nuestra salud fundamental, importante, es la salud económica. ¿Y por qué? Porque claro, la salud económica va a determinar cómo comemos, cómo nos vestimos, qué productos usamos. Ya sabemos que los productos más baratos son los que más tóxicos tienen. Esta mañana escuchaba un podcast en el que decía, ¿no? Qué importante es la piel. Tu piel es el órgano que más espacio ocupa en tu cuerpo. Y claro, si a tu piel le aplicas productos que no son saludables, que tienen tóxicos, imagínate todo lo que estás absorbiendo. Y no somos conscientes. Y esto yo lo veo día a día en la consulta, porque cuando hay un niño que viene y quiere que la madre que le paute esteroides porque tiene una dermatitis, no es consciente de hasta qué, cómo está impactando eso en la absorción sobre la piel, pero en el riñón, en todo lo que afecta un esteroide, ¿no? Entonces la piel es muy importante. Y claro, ¿qué productos usamos? Depende de, depende de esto, depende de la economía que tenemos. Y tristemente es así. ¿Y en qué trabajamos? O sea, ¿en qué trabajamos? ¿Qué hacemos? Todo por dinero. Qué importante es la salud económica y cómo impacta en todo lo que tenemos, en cómo comemos, en qué productos usamos, en qué tejido usamos como ropa, en qué productos usamos para lavar la ropa, en qué alimentos compramos. ¿Compramos más procesado? ¿Compramos más orgánico? ¿Tomamos suplementos? ¿No tomamos suplementos? Y yo lo veo en las analíticas con déficit de ácido fólico, de vitamina B12, de hierro. Y bueno, y dices, wow, y según la gente cree que está comiendo bien. Y todo esto por esto, porque esto determina la calidad de todo, de todo. Y escucho mucha gente que dice, no, el dinero no es importante. Y esto qué daño ha hecho, pues, algunas charlas que dan, pues, las religiones, ¿no? Por ejemplo, sin meterme en ello, porque yo creo que Dios existe, de que más vale ser pobre feliz que rico infeliz. ¿Qué cosas, qué daño ha hecho esto, ¿no? La sociedad y ciertos mitos que hay en la sociedad en nuestra salud, ¿no? Y no elegimos un trabajo desde el amor, desde lo que queremos, elegimos por dinero. Y muchas veces somos infelices en el trabajo que estamos. Y como médicos o como lo que de cualquier trabajo que tengamos, vivimos estresados, agobiados porque vamos persiguiendo el dinero, ¿no? Y cómo el dinero impacta en todo, en tus emociones. ¿Qué es lo que te estresa a fin de mes y si no puedes pagar facturas? El dinero. Yo he visto muchos casos de ansiedad, depresión por dinero. Sí, puede haber problemas emocionales y los hay. Pero el dinero es un factor importantísimo y no somos conscientes. Por eso esta charla está incluida en medicina integral. Por eso esta charla está aquí. Porque la salud económica impacta en todo, en tu salud física, en tu salud emocional y en tu salud mental. Y hoy he querido invitar a alguien, yo no soy una experta de finanzas. Yo, lastimosamente, cuando crecí en el colegio, y ahora lo veo en mi hijo, no nos enseñan cómo gestionar nuestras finanzas. Hay una charla que escuché del dinero en el que dicen, nosotros hemos sido educados para ser empleados. ¿Cómo se empiezan a crear los colegios? Se empiezan a crear porque la realeza, todos los que eran millonarios, tenían sus trabajadores y sus trabajadores empezaron a tener hijos. ¿Y qué pasó? Que dijeron, vamos a educar a los hijos de nuestros empleados para que ellos sean nuestros empleados en el futuro, sean nuestros contadores, sean los que están en el banco, y así se generan los colegios. Entonces, en el colegio, a mí por lo menos, y no sé si a alguno de los que nos están viendo, les han enseñado de finanzas, les han enseñado cómo gestionar tu dinero, les han enseñado qué es ser un empleado y qué es ser emprendedor, cuál es la diferencia, porque a mí no me lo enseñaron, porque eso lo he ido aprendiendo a lo largo de la vida y dándome muchos tortazos. ¿Por qué? Porque no sabía gestionar mi dinero, porque cuando gané mi primer sueldo no sabía cómo iba a hacer con él, qué iba a hacer con él. Por eso hoy he invitado a, a una persona que trabaja en el sistema de finanzas, que está ahí dentro y que nos puede dar una visión más general de lo que realmente está pasando con nuestro dinero, con nuestros impuestos, para que se nos quite un poco la venda de los ojos. Así que él es Luis Rosillo. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué Encantada de tal? tenerte aquí.
como estaba explicando, a mí no me educaron y de muchas deudas me hice por no saber gestionar mi dinero. Ni siquiera por no tener una carrera que supuestamente te da dinero, que es medicina, ¿no? Y esa es otra de las cosas antes de darte, de que empieces, Luis, ¿desde dónde escogemos la carrera? Porque cuando yo escogí una carrera, te decían los padres, esto no da dinero, escoge esto. No escogías la carrera que querías hacer por lo que era tu pasión, por lo que era tu talento, sino por lo que te daba más dinero. Ahora esto está cambiando un poco, ¿no? Pero antes era siempre así. Así que Luis, encantada de tenerte. Muchas gracias por tu tiempo, porque sé que, bueno, a esta hora, 8 de la tarde en España y 7:30 aquí. Y bueno, Luis, cuéntanos un poquito de ti y luego ya te hago algunas preguntitas. Y si alguien tiene alguna pregunta, por favor dejarlo en el chat aquí está una persona que trabaja en el sistema y que nos puede abrir los ojos a números y cosas reales de cómo está el sistema financiero en España. Bien, lo primero es que no soy economista. Ah, perdón. Lo que más se le acerca es que trabajo en el Ministerio de Economía y Hacienda, pero economista no. Vale, lo siento. Lo importante es que yo no tengo una economía grande, yo tengo una economía saludable. ¿Por qué tengo una economía saludable? En mi casa somos dos personas, mi pareja y yo, tenemos dos empleos distintos. Ella trabaja para una empresa privada, yo trabajo para el Estado. Y además tenemos un emprendimiento, una empresa por cuenta propia. Entonces tenemos una cosa muy importante que es que no dependemos de una sola actividad ni de un solo ingreso. Eso es importante porque eso da seguridad. Y también tengo una economía saludable porque no nos gastamos todo el dinero que ganamos, con lo cual tenemos ahorros. Si mi pareja y yo nos quedáramos sin ingreso, podríamos aguantar 2 años con lo que hay ahorrado, sin vender nada, simplemente con el dinero que hay ahorrado. Eso nos da mucha tranquilidad, porque la economía no es solo una cuestión de dinero. La economía incide en las otras dos patas del banco de la buena vida. La economía influye en las relaciones, influye en la salud. Con mala economía estás de mala leche y las relaciones no las vas a llevar muy bien. Total. Incluso el estrés, la Uy, variedad, y eso lo habrás visto tú más que yo. Entonces, vivo en una ciudad pequeña de España, 150.000 habitantes, tengo unos estudios medios, en fin, una persona bastante, un ciudadano normal, eso un es. ciudadano normal que ha podido aprender y poner en práctica ciertas cosas que le han enseñado para mi bien y para el bien de mi familia. Eso es, Luis. Y qué importante lo que decías del dinero, cómo afecta en las relaciones. El 80% de las causas de divorcios es el dinero. Los matrimonios se pelean mucho por dinero. Eh, entonces, o sea, qué importante, ¿no? Qué determinante es el dinero. Claro. Y no solamente en divorcios, sino que, por ejemplo, en el ambiente de trabajo, en el ambiente con tus amigos, con tus vecinos. Esa tensión tú la llevas a todas partes. Incluso si quieres ir a un paisaje precioso y estar allí contemplando cómo se pone el sol, pues si tienes deudas que no puedes pagar, por ejemplo, no creo que vayas a apreciar mucho la puesta de sol. Sin Es duda. decir, afecta en todo. Es un área sobre la que tenemos que tener atención, porque si tienes atención, la puedes controlar. No necesitas ser millonario, es controlar tu economía. Sin duda. Y Luis, has dicho algo importante, que tú ahora mismo podrías vivir 2 años sin trabajar de tus ahorros. ¿Y cómo conseguiste eso? ¿O qué fue el clic que hiciste en tu vida que te llevó a decir, mira, o a mejorar, porque yo por lo menos en el cole no recibí ninguna educación financiera, tampoco de mis padres, pero ¿qué fue a ti? ¿A qué edad fue en el que hiciste el clic y dijiste, ahora yo, o sea, ¿cómo fue que se generó esa salud financiera que tienes? Pues todo comenzó porque conocí un grupo de personas para la promoción de la salud,
las relaciones sanas y la economía. Entonces entré en contacto con personas con economía muy, 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 muy saludable. Entré en contacto con libros, audios, vídeos, conferencias y, y aprendí cosas que me costaba mucho poner en práctica. Pero resulta que un sobrino mío me cuenta que él contabiliza su economía con una página de Excel y yo sabía los ingresos que él tenía y también sabía cuánto dinero libre tenía por las cosas que hacía. Entonces me dije, una página de Excel y eso cómo va. Entonces me pasó la suya y yo empecé a contabilizar los números de mi economía. Y yo pasé que me costara llegar al final de mes a lo que os estoy diciendo ahora. Dinero libre, que es nuestra seguridad, porque ocurra lo que ocurra, podemos responder. Todo empezó por eso, primero por los conceptos que me llegaron y luego porque vi un ejemplo cercano y empecé a contabilizar mi economía. Yo miro mis números y sé perfectamente cómo va el mes, cómo va el año. Porque además cuando tú contabilizas tu economía, tienes la contabilidad de los años anteriores. Claro. Los números te guían. ¿Y cuánto Ese tiempo? fue la, Sí, ese fue el en inicio. cuestión de 4 años yo pasé de que me costase llegar a final de mes a tener un colchón interesante. En 4 años. Curiosamente, en esa época yo no ganaba más, simplemente que gestionaba mejor. Ahí No está. ganaba más, Sí, sí. gestionaba mejor. Ujú. Sí, y ahí es lo que la diferencia, ¿no? De que no de, o sea, tú entonces con esto crees que la cantidad de sueldo o la cantidad de dinero que ganas al mes es y es proporcional con la cantidad que puedes ahorrar. No, no, no es tan... Me explico. Eh, hay personas que ganan al año 200.000 euros. Eso les permite tener deudas de 1 millón. Que ahorren o no ahorren, eso está por ver. Depende si contabilizan, si saben cuánto de su tranquilidad emocional se juegan en tener ahorros, incluso si tienen ahorros para invertir, pero eso no quiere decir nada. Y hay personas que con unos ingresos no grandes, mi economía no es grande, pero está bien gestionada. Entonces, no es proporcional. Hay que entender que cuando hablamos de economía, no estamos hablando de poder de compra. No estamos hablando de ingresos. Cuando hablamos de economía estamos hablando de ingresos, de gastos, de ahorro, de la labor que haces para ganar el dinero, del ambiente laboral, del tiempo que te deja libre para disfrutar del dinero y del resto de vida que tienes. Todo eso es economía. La economía no son solo los ingresos, ni solo los ingresos y solo los gastos. Son todas esas cosas. Entonces, cuando tú tienes bien conjuntado ingreso, gasto, ahorro, la labor que haces, que hay un ambiente agradable. Mira, la mayor cantidad de infartos se producen los lunes por la mañana sobre las 8 de la mañana, porque es cuando la gente regresa al trabajo a hacer una labor que normalmente es una labor para empresas agresivas que les obligan a tener una actitud agresiva. Y el ser humano es bueno por naturaleza si se le da la oportunidad. Cuando tú tienes controlado todo eso, tú tienes seguridad, tienes tranquilidad y tienes satisfacción, porque te has ganado el dinero bien, en contra de nadie y incluso divirtiéndote. Con la labor que tú haces transformas el mundo. No transforma igual el mundo una persona que asiste a partos que a una que arregla ruedas, pero lo que están haciendo está transformando el mundo.
Tú con tu trabajo transformas el mundo. Ahora, que tengas la sensación de que lo estás transformando para bien, no es lo mismo que estar destruyéndolo. Y destruyéndote a ti también, ¿no? Porque Va junto. Tú puedes durante un tiempo mentir todo lo que quieras y meter la cabeza debajo del ala y tú eres muy estupendo y lo estás haciendo maravilloso. Pero cuando te quedas solo tarde o temprano te dice, fíjate lo que estás haciendo. sin duda, sin duda. Y Entonces, todo eso es la economía, no es solo la cantidad de dinero. así es. Y que lo que dices no es directamente proporcional cuánto ganas en que vayas a tener un buen colchón financiero. Y aquí quiero que un poco nos expliques qué es colchón financiero, porque, o sea, ¿qué significa tener un buen colchón financiero? Pues significa que tienes dinero libre, es decir, dinero ahorrado, que te permitiría tener el mismo nivel de vida sin tener ingresos ninguno. Tú imagínate una pareja que tienen los dos sueldos y los despiden a los dos al mismo tiempo. En muchos países hay ayudas estatales por desempleo y demás, pero imagínate que eso se acaba, van a tener que tirar de ahorros y si no los tienen, ¿qué? Así es. Entonces lo bueno es tenerlo por si acaso. Yo escuché que eso, un colchón financiero saludable sería de poder vivir al menos, mínimo, 6 meses sin trabajar, cubriendo todos tus gastos fijos, al menos. Esto se mide de maneras distintas porque yo había oído que de 2 a 5, Años. porque en 2 años tú puedes eh, crear otras maneras de ingreso. En 5 años, más todavía. Entonces, que tengas tiempo a reaccionar al hecho de haberte quedado sin ingresos nuevos. Mm, Si vives al día, en cuanto se corta el grifo, y eso sí que tiene que crear estrés. y tanto. Yo nunca he sabido qué es eso, pero debe de ser horrible. Y antes de empezar, sí, claro que tiene que ser horrible. Hace poco yo tuve un paciente que tenía 70 y casi 70 años y no, por alguna razón no podía pagar, tenía un restaurante aquí. Bueno, me llegó súper, súper, súper agobiado porque ya no podía mantener el estándar que tenía de vida. La mujer tenía esclerosis múltiple, él era cuidador de la mujer, trabajador de su restaurante y estaba, porque de pronto todo colapsó. Entonces el banco, pues, y fue bastante duro y yo creo que el dinero es una de las causas, una de las cosas que menos sabemos gestionar y que nos impacta un montón en la vida porque hay Fíjate si nos recursos impacta cualquiera de los presentes, cuántas horas trabaja al día, y tanto. más cuántos años estudió, más cuánto probablemente está trabajando y estudiando. ¿Cómo que no es importante cuánto tiempo se lleva? Así es, así es. Y Luis, y tú has contado de que un Excel te cambió la vida. Sí, ¿Cómo empezaste a dividir en porcentajes, hablando en general, para que los que están aquí se puedan llevar por lo menos una idea, ¿no? Y empezar en ese Money Day que yo le digo la cita con el dinero, ¿no? El sentarte o cada semana o cada mes, no sé cuánto tiempo lo haces tú, con tus finanzas y decir cuánto me ha ingresado, mis egresos, cuánto voy a ahorrar, cuánto le dedico. O sea, tú cómo tienes como el grafiquito, ¿no? 10% ahorro, 10% educación, lujo o disfrute, gastos de casa. ¿Cómo lo divides más o menos para que se lleven una idea de cómo podrían ir organizando sus finanzas? cuando tú ves ingresos y gastos, tú controlas mucho el gasto, porque ves que se arrima a tus ingresos. A principio de mes, normalmente, cuando viene el ingreso, el 10% se aparta como ahorro. Y ahora hay que torear el resto del mes con ese 90% que queda. Muchas personas pretenden ahorrar con lo que les sobre. No te sobra, Nunca te sobra. lo gastas, te lo gastas. Estás buscando en qué gastártelo. En algunos países, como por ejemplo en casi todos los países europeos, pero yo lo que conozco bien es en España, donde se gasta más dinero es en la tontería.
Las casas están llenas de ropa y de cacharritos y viajes y restaurantes, la playa, la montaña, la madre mía. Todo eso son lujos. Eso no es imprescindible para tu vida. Entonces, cuando tú ves que tus gastos se están arrimando a tus ingresos, tú tienes un freno. También cuando tú ves en qué se va el dinero en tu casa, si se va en gas, si se va en electricidad, mm, tú puedes mm, reconducir la situación. Yo te cuento un caso. Yo calentaba mi casa con gas y yo recuerdo que un mes pagamos 500 euros de gas. Wow. Y me dije, esto hay que investigarlo. Bueno, pasé a una tarifa regulada del gobierno y todo cambió mucho. Luego vino la guerra de Ucrania y el gas se puso carísimo. Y alguien me dijo, ¿lo ibas a encender la calefacción este año? Digo, ¿y qué voy a hacer? Dice, pues pon el aire acondicionado. Y el aire acondicionado calienta una casa y no te come por los pies. Dice, eso no lo sé, yo no lo he hecho nunca. Pues lo voy a experimentar. Bueno, había meses que podía pagar 175, 200 de gas. Este mes de diciembre he pagado de luz con el aire acondicionado 88. O sea, que el aire acondicionado para hacer el aire caliente, claro, sacas Sí, ahí. sí, 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 por la instalación la tenía para enfriarme y la tenía también para el calor, pero parecía que aquello era carísimo y no se ponía el gas porque aparentemente el gas, pues no. Entonces, cuando tú ves puntos concretos, investigas. Entonces, hay un juego muy divertido que es reducir gastos. También es muy bonito cuando mira y dice, mira los ahorros, qué bien. Yo hay veces que le hago una foto a los resultados y se los mando a mi pareja. Ya. Es un motivo de orgullo. Incluso hay veces que, sobre todo del negocio, a veces hago ahorro físico, porque me gusta ver el dinero ahorrado. Este dinero está libre y está ahí, me gusta ver los billetes, aunque luego los lleve al banco, pero es, es satisfactorio. Y yo nunca he estado en una situación de penuria, pero es bonito y sobre todo tengo una sensación de victoria porque me digo, el publicista no ha conseguido sacarme todo el dinero del bolsillo. Una, una pregunta que a veces me hacen las personas es, ¿qué determina, qué determina la economía que tiene una persona? Ya, Bien, pues sobre todo lo determina el ejemplo de la familia. El ejemplo, no lo que te dice, el ejemplo. sin De la duda. misma manera que has pillado el idioma de tu familia, la religión de tu familia, las comidas de tu familia, estás cogiendo los comportamientos. Los niños vienen en blanco y entonces se van llenando de los comportamientos que ven. Con lo cual, ahí, o tu familia, tú no le ves cómo manejan la economía, o manejan la economía como cualquier otro. Y entonces tú entras en esa rueda. De tal forma que cuando tú luego entiendes cómo debes de controlar tu economía, te cuesta una barbaridad. Te cuesta quizás más que aprender otro idioma, porque tú lo tienes aquí, pero a la hora de ejecutarlo te sale lo normal. Y lo normal no es no llegar a final de mes. Claro. Eso es lo más abundante. Sí, sí. Te sale lo que has aprendido en la infancia, ¿no? Y aquí entra la mente, ¿no? Que es antes de los 7 años, todo lo que te digan tus padres, todo lo que vivas en el entorno, lo absorbes como una esponja. Por eso dicen los niños Como son si fuese la única posibilidad en la vida. eso Lo que es. tú vives con tu familia parece la única posibilidad que hay en la vida. Pero luego también ocurre otra cosa. La enseñanza, todo lo que tú recibes a través de el colegio, la universidad, los medios de comunicación es, y que me perdonen las personas por lo que voy a decir, pero adiestran empleados dóciles y consumidores insaciables. Pero Total. ya consiguiendo consumidores insaciables, están haciendo empleados dóciles, porque si estás hasta aquí y estás deseando que llegue el final de mes para poder continuar,
tragas en tu empresa lo que te eche. Pero eso te va dando aquí, ¿eh? Y aquí, Sin duda, sin duda. Y ahí lo que te decía, ¿no? Claro, porque tú decides lo que tú decías. Yo me di cuenta de un patrón que repetía de mi familia, ¿no? En la economía. Y tú te das cuenta y dices, wow, si es que yo estoy repitiendo la misma historia que mi padre. Y dices, ¿y por qué? Si yo ahora tengo más conocimiento, porque claro, esas ideas que tú, esas creencias y esa enseñanza que recibiste en la infancia, se queda allí. Y como yo siempre digo, tus decisiones no las tomas tú, la toma esa creencia. Las tomas desde esa idea que te hiciste y ni siquiera eres consciente de eso. Por eso qué claro, importante es aquí la nueva información que metes en tu cerebro, ¿no? La nueva información, el reprogramar esas creencias, el cambiar eso que tú crees de la finanza. Porque claro, si no cambias eso es difícil que luego que cambies el patrón familiar. Yo no sé cuál era el patrón financiero de tu familia, pero tú has notado que tú, por ejemplo, al hacer ese clic de voy a crearme una tabla de Excel, voy a ver, uy, mi sobrino está haciendo esto. ¿Tú crees que ahí hiciste como un cambio completo de no repetir el patrón familiar? O sea, ¿qué fue lo que... Porque normalmente de niños recibimos lo que recibimos y en el colegio, como yo también decía, nos enseñaron a ser empleados, no nos enseñaron a pensar en grande y a decir, no, yo voy a tener mi paz financiera, mi salud económica. Entonces, tú, Luis, ahí, ¿tú crees que hubo un cambio comparado con lo que es tu familia, tus padres y tú? O sea, ¿cómo ves? sí, y respecto a muchísimas personas. Mm. Mira, tengo un vídeo en YouTube que se titula Los números de tu economía. Una cosa así se titula. Y yo explico lo del Excel. Explico un resumen de su importancia y explico. Y yo digo, si tú me pides la página de Excel, yo te la envío. Y tú haces las modificaciones que se adaptan a tu situación. Jamás me ha pedido nadie esa página de Excel para controlar su economía. Nunca, Qué triste. nunca, Bueno, y nunca. ya que Hay has gente que lee ofrecido, libros maravillosos de, uy, una inspiración, pero de contabilizar su economía, no. ¿Qué hace una empresa? Una empresa que se precie contabiliza todo. ¿Por qué? Porque en cada puntino de uno, de otro y de otro se está jugando la economía general de la empresa. Si se contabiliza una empresa, ¿por qué no tu empresa que es tu hogar? sin duda, sin duda. Pues ya que lo has No, no, si yo lo tengo mencionado, aquí. Me dice, no, no, si yo lo tengo aquí. mentira. Sí. No, no, Lo es que tienes ahí difícil. es que llegue el día 30 cuanto antes. Sin duda, sin duda. Pues ya que lo has mencionado, Luis, sí, que nos pongan aquí uno o sí, si alguien quiere el Excel, para compartirlo en la comunidad y que puedan empezar ya su 2026 con una idea clara de alguien que ha conseguido una salud financiera, que puede vivir 2 años, has dicho 4 años, Luis, Dos sin años, 2 años. 2 años sin trabajar, si Aspiro mañana a se más, quedase. Claro, si pero de mañana se momento dos quedase. años Sí. y con cuidado. Pues escribir aquí uno para yo poder compartirlo en la comunidad, porque qué importante y tener esto. Yo ahora hago mi cita con el dinero, pero es verdad que el Excel cuesta, ¿eh? No es sencillo porque o sea, yo reconozco que ya tengo un Excel, que llevo año y medio con el Excel. No es sencillo sentar, o sea, a veces uno se olvida es un Sí. compromiso contigo y con tu empresa, lo que dices, ¿no? A mí me ocurre una cosa, yo trabajo principalmente con el ordenador, entonces yo a las 7:30 de la mañana enciendo el ordenador y yo tengo allí mi página de Excel y cojo el móvil de la aplicación del banco y voy colocando las cosas para tener una visión clara. También hay algunas aplicaciones para el móvil, para controlar la economía. Yo he mirado algunas, pero no, claro, yo ya controlo con lo que controlo y con otra cosa no controlo igual. Entonces he seguido con el Excel. También es importante en la economía de uno lo que ha visto en su familia, sus padres, sus abuelos, sus tíos, lo que ha visto, no lo que le dicen, lo que ve, pero luego también hay una gran presión social. Eh,
¿Cómo no le vas a regalar reyes a fulanita, tal? ¿Cómo no va? Ya Papá Noel también, ¿eh? Navidad también, los cumpleaños, incluso dice, sí que es mi cumpleaños, pero no me regaléis nada, si es que yo no necesito nada, si necesito algo ya me lo compro yo o me lo he comprado. Pues no, pues te tienen que regalar. Entonces, tú tienes una presión social de la mentalidad general que va tirando de ti. Entonces hay veces que controlar tus gastos es decir no a lo que los demás, por inercia, no por mala voluntad, están presionando. Entonces, la educación y la presión social, porque la educación general que tienen los demás tira de ti. sin duda. Y ir contracorriente o, o un poco distinto a cómo funciona tu entorno, tu familia, pues yo entiendo que cuesta, pero más cuesta tener problemas económicos. Eso es más costoso todavía. Sin duda, sin duda. Y como aquí en esta comunidad tenemos de varios países, de Latinoamérica, de Europa, aquí yo quería hacerte una pregunta, ¿no? ¿Qué relación hay entre la economía, entre tu economía y la economía de tu país? Porque claro, aquí todo lo que se dice de eso, Esto es muy ¿qué nos importante. puedes decir de eso, Luis? Primero hay que darse cuenta que hay en países pobres hay personas ricas. En países ricos hay personas pobres, porque tú generas el dinero en función de lo que tú eres capaz de hacer por los demás. Mm. Porque el dinero que viene a tu bolsillo tiene que salir del bolsillo de los demás. Y no te lo van a dar por tu linda cara, te lo van a dar porque tú haces algo por ello y como compensación te pagan. Entonces, esa mentalidad de dar servicio a las personas a cambio de dinero no tiene nada que ver con el país en el que vivas. Incluso en un país pobre hay más cosas por hacer que ya están funcionando en otro y sabes lo que hacer. Claro que en un país rico tienes muchas opciones también, porque es económicamente más dinámico. Aquí entramos un poco en lo que nos ocurre con la economía personal. Como no contabilizamos, no sabemos si la economía de nuestro país está bien o está mal. Y esto genera mucha angustia. Tú preguntas en España, y estos son encuestas de, bueno, siempre salen igual, de encuestas a las personas, ¿cómo ve la situación española? La situación económica, buena, mala, el 80% mala o muy mala. Sí. Y le preguntan, ¿y su economía en particular? No me puedo quejar, que siga así. Yo estoy bien, pero la inmensa mayoría. Entonces dice, ¿de dónde sacáis que la economía del país está mal? Cuéntanos un poco más acerca de eso, porque es lo que la gente piensa. Tú que estás ahí dentro del Claro, sistema, cuéntanos a ver la claro. realidad. Donde yo trabajo, en el Ministerio de Economía y Hacienda, es donde se jubilan los funcionarios. Cantidad de personas que están cerca de la jubilación vienen a saber qué condiciones deben de cumplir para jubilarse. Porque como está la cosa, no vaya a ser que bajen mucho las pensiones y a ver luego. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Pues muy mal. Y eso, hombre, pues lo dicen en los telediarios, la gente lo dice. Entonces, hay una cosa que yo quiero que se vea, porque es que lo importante de esto es que si no ves los números, vas a ciega. Y si vas a ciega, te la pegas. Con la economía del país ocurre lo mismo. Hay personas que tienen miedo y angustia. Mm. Ah, todo fatal, madre mía. Yo quiero daros datos de la economía española, pero estos datos se pueden buscar de cualquier país, se hace uno una idea de cómo está la contabilidad de un país. Os voy a dar los datos desde 2018 a 2025. Es decir, un año bueno o malo lo tiene cualquiera, pero 7 años, mira, eso de que la economía española, hoy cómo está la cosa, madre, la que se nos viene encima. El Producto Interior Bruto ha pasado de 1,2 billones a 1,8. Wow. 600.000 millones más de facturación en 7 años. Entre medio, la guerra de Ucrania y la pandemia.
¿vale? Además, la economía está mejor repartida porque había 19 millones y medio de españoles en activo y en la actualidad hay 21 millones, casi 22. O sea, hay 2,4 millones de personas más trabajando en España. El desempleo, que era de 3,3 millones, ahora mismo es de 2,4. O sea, hay 880.000 personas menos en desempleo. El salario mínimo interprofesional en 2018 eran 736 euros. En la actualidad es de 1.184, casi el doble. La pensión media en el 18 eran 1.100 euros, actualmente son 1.310. La renta per cápita en el 18 eran 26.000 euros, en la actualidad son 38.000. Y como hay gente que se empeña en tener razón, dice, sí, claro, la economía española crece mucho, pero a costa de endeudarnos. La deuda en 2018 era el 98% del Producto Interior Bruto. En la actualidad es solo del 100%. Y entre medio está la guerra de Ucrania y está la pandemia. Entonces, estos números son los mejores números de la economía española en la historia. Mientras nosotros hemos estado creciendo estos años una media del 3%, Alemania ha crecido el 0,3%. Wow. Francia el 0,8%. Italia el 1,2%. Entonces, ¿cómo que las cosas están mal? No va a haber dinero para las pensiones. ¿Cómo que no va a haber dinero? ¿De Otra cosa, dónde sacas eso? otra Es que cosa lo es cómo dicen. está repartido, ¿no? Mira, es que he dado los datos del reparto porque el reparto nunca va a ser equitativo, ni debe de serlo. Pero si tú tienes casi 22 millones de personas en activo, más casi 10 millones de pensionistas que cobran todos los meses, tienes en un país de que no llegamos a 50, tienes como 32 millones de personas que tienen ingresos todos los meses. Claro, luego están los niños que no trabajan ni tienen empresa. ¿Me explico? Entonces, que las personas nos quitemos la sensación de que el país va mal en un momento en que no va mal, ha habido momentos duros. Sí, 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 lo decían los números, pero es que ahora los números dicen otra cosa. Vale, pues tranquilo, ¿no? Y eso agobia mucho a la gente. Sí, sin duda. Si tú no ves los números de tu economía o de la economía de tu país, no te enteras de qué va la vaina. Así es. Contabilidad, señores. Sí, sí. Y en esto quería hacerte una pregunta. Si ya hemos hablado un poquito de esto, de si la profesión determina tu economía. Porque claro, hay una idea de que no, porque yo trabajo en esto, yo no voy a poder nunca tener una salud financiera buena. Y como yo trabajo de aquello porque gano más de 4.000 euros, puedo tener más fácil una salud financiera. ¿Es esto así o tú cómo lo has vivido, Luis? Porque tú mismo desde tu experiencia has podido demostrar que esto no es así. Tiene salud económica quien contabiliza su economía. Quien no, da igual. Ya, La persona que tiene más ingresos lo que va a tener es más capacidad de endeudarse, ya. que es la esclavitud del siglo XX. Gente con unos ingresos enormes, pero con unas deudas, pues vaya juego, ¿no? Ya. Entonces, cuando tú contabilizas y consigues que tus ingresos y tus gastos, tú vas generando salud económica. Ojo, una cosa, porque es que está muy en boga tener ahorros para invertir. Quieto. Cuando tú tengas ahorros para tener independencia económica 2 años, entonces puedes coger los ahorros a partir de ahí, invertirlos. Tú no te juegas el colchón económico. Tú creas el colchón económico y con lo que hay, lo que cede, ahora juegas a las inversiones. Porque es muy probable que las pierdas. ¿Por qué? Pues porque tienes de inversiones la misma idea que de las gallinas embarazadas. Sin ¿Tú duda. qué sabes?
Ya, Entonces, ¿qué quieres jugar a eso? Hombre, no te juegues los ahorros. O si quieres de tu ahorro, destinas una pequeña parte y juegas. Que si lo vas a hacer bien, empiezas por poco y acabas en mucho. Y si lo vas a hacer mal, pues que sea poco lo que pierdas. claro. Pero primero se ahorra para el colchón económico, no para jugártelo por ahí invirtiendo, que es casi como jugártelo en los casinos. Sí, eso. Siempre dicen, ¿no? Que si tú vas a invertir algo, aunque seas un experto incluso, tienes que estar dispuesto a saber que ese dinero no lo necesitas y que si se pierde mañana no te va a afectar en tu vida, ¿no? Es una de las claves que dicen siempre a la hora de invertir, ¿no? Y efectivamente, no determina tu economía la profesión ni la carrera que tengas. Todo depende de esto y de organizar tus finanzas, ¿no? Tú has mencionado, Luis, que tú trabajas en Hacienda y además tienes un emprendimiento. O sea, ¿cuándo te surgió la idea de emprender? Porque esto es algo que yo también, ¿no? Cuando yo siempre tenía la creencia de, ay, yo no, yo emprender nunca, porque yo quiero vivir, que me paguen un sueldo, que me dé, no, tener la seguridad, no sé qué, hasta que te das cuenta de que a lo mejor ese te estás, uno, no estás regalando aquello que puedes enseñar a otras personas o aquello que puede ayudar a otro porque te estás limitando a un área. Y dos, que te estás, en mi caso, por ejemplo, me mudé a Inglaterra, no es, el frío no me gusta, entonces digo yo, es que claro, ¿por qué te mudas a otro país? Y los latinos en general hemos migrado a Europa por un tema económico, porque nos pagan más, y por esa creencia de que yo tenía, ¿no? De que, en tu país no puedes tener dinero, porque eso es lo que muchos de los que hemos migrado nos ha pasado. Y lo que tú decías, es que no depende del país, es que tú realmente sabes lo que es la economía del país. Entonces, claro, aquí yo no, ahora que estoy emprendiendo, que es una idea, una creencia que yo tenía, no, no, yo no, o sea, miedo, pánico. ¿Por qué crees que hay ese pánico a salir de esa zona de confort que te da el sueldo fijo, ¿no? Mensual, porque es algo que yo lo veo en mucha gente, o sea, es algo que a veces da tristeza porque dices, wow, pero no te está gustando lo que estás haciendo. Igual tienes un talento. Conozco una chica que es súper buena haciendo postres, pero prefiere seguir en un trabajo que no le está renta, no le hace feliz, no gana lo suficiente y su talento lo deja como para los fines de semana alguien que le pida. Y qué difícil es, ¿no? Salir de eso. ¿Y qué nos puedes decir con respecto a eso, Luis? Tú que eres emprendedor también. Si tú miras quienes son empresarios, la gran mayoría son hijos de empresarios o nietos o sobrinos, ¿vale? Mucho empresario era empleado que se hundía la empresa y se han echado por su cuenta, pero su mentalidad sigue siendo la de empleado. ¿Por qué no estamos abiertos a los negocios? Por desconocimiento, porque hemos estado muy alejados, no hemos visto, no hemos estado en el partido. Entonces vemos la pelota y parece que nos van a dar un pelotazo. El, es desconocimiento, pero al mundo de los negocios, al mundo del emprendimiento, de actividades por cuenta propia, se puede uno acercar. Yo tengo aquí una serie de recomendaciones que me gustaría hacer al final y uno puede acercarse a los negocios no para invertir, porque mucho empresario lo ha hecho de esa manera, invierte y se endeuda tanto que si el negocio no sale, se hunde la familia entera. Eso es terrible, eso es jugarse el pescuezo, pero no tiene por qué ser así. Sobre todo desde que estamos en el mundo digital, se pueden emprender muchas cosas en las que no te juegas tu dinero. Hay algunas personas que le tienen pánico a ser autónomo. Oye, autónomos es cuando se es, emprender y ser autónomo no va junto, se es cuando se es, cuando los números te obligan a ser autónomo y además simplemente estás pagando un impuesto para que cuando te jubiles tengas una pensión. Ya. ¿Qué problema hay? Parece como que los impuestos fuese para el gobierno. No, no, no es para el gobierno. En el gobierno hay gente que cobra y tiene su sueldo y los funcionarios y todo, pero, por ejemplo, en España el, el 55% de todo el presupuesto del Estado se va en las pensiones. Oh.
Pues me parece muy bien gastado, porque esa gente ha hecho el país que hoy tenemos. Ahora vamos a hacer nosotros el que van a tener los siguientes. Pero será bueno que los siguientes nos mantengan, ¿no? Sin duda. Entonces, es desconocimiento. Luego veremos una serie de recomendaciones y demás porque es un mundo interesante. No es solamente conveniente, sino que es una aventura maravillosa. Y creo que tiene que ver mucho con la mentalidad. O sea, es lo que Tal. decíamos, el colegio nos ha educado a ser empleados. Y yo, mi papá, por ejemplo, no es empleado y siempre me decía, no, tú tienes que ser tu propia jefa. Y a mí me da miedo. Yo decía, no, yo quiero trabajar para alguien y que me pague. Porque el desconocimiento, lo que tú dices, el no saber, ¿no? ¿Qué hay más allá? ¿O qué otra salud te puede dar? ¿Qué otra perspectiva? ¿Y desde dónde estás abordando ese emprendimiento, ¿no? Y ya para terminar, sí. Date cuenta de una cosa, porque tú mencionabas algo interesante antes. Yo como funcionario atiendo público, Mm, que a su vez son funcionarios, sí, ¿vale? Buena labor, buena labor. Pero yo quiero hacer otras cosas. Yo todo lo que hago allí está determinado por una ley, por un programa informático, pero yo quiero hacer cosas, yo quiero ser creativo, yo quiero jugarme a ver qué soy capaz de sí. ¿Dónde hago yo eso? En mi emprendimiento, que he metido la pata muchísimas veces, que a veces no van las cosas como quiero, muchas veces, pero cuando van como quiero es un placer enorme. Y ya no estamos hablando solo de dinero, ni siquiera solo de colchón. Estamos hablando de la satisfacción de hacer otras cosas, de poner en juego otras habilidades, algunas que ni siquiera sabes que tienes. Otras las aprendes por el camino. sin duda, sin duda. Yo con el emprendimiento ha sido un desarrollo personal, porque cuántas creencias, cuántos miedos no te tienes que trabajar. Y es como Uy, una oportunidad para desarrollo personal increíble, sí. increíble. Y bueno, Luis, ya para terminar, pero no menos importante, en definitiva, ¿qué crees que se puede hacer para mejorar la salud económica? ¿Cómo, qué sería aquello que nos dirías? Ok, Esta sí que es buena porque esto no es prédica, esto es la trigo. Número uno, contabiliza tu economía. y para eso vamos a tener regalo del Excel, que muchos han puesto sí, Luis. Los números. También cuando contabilizas tu economía, también está muy bien que tengas días fijos donde miras tu saldo en cuenta. Pero para resumir, contabiliza tu economía. Números que te permitan situarte y manejarte. Contabiliza tu economía. Tengo un emprendimiento híbrido. Es decir, yo tengo un empleo y tengo un negocio. Si tú solamente emprendes, te lo estás jugando todo ahí. Mm, Es como lo ha hecho la mayoría de la gente, pero tienes la posibilidad de mantener el empleo y estar emprendiendo al mismo tiempo. Cualquier ciudadano puede hacer eso. Entonces, emprendimiento híbrido. El emprendimiento te va a dar la posibilidad de diversificar, con lo cual eso es seguridad para ti. El emprendimiento aumenta tus posibilidades, porque a ver si vas a emprender en lo mismo que tienes el empleo, que para eso ya estás allí, a una cosa distinta, con posibilidades distintas y con habilidades distintas. Y también otra cosa muy buena es que cuando tú emprendes, esa parte te ayuda a controlar tu economía y a entender cómo funciona la economía, porque lo estás viviendo. Otro punto importante, si vas a emprender, preferiblemente emprende en proyectos que ya están en funcionamiento. ¿Por qué? Porque quienes los tienen en funcionamiento pueden enseñarte. Sin duda. Si tú partes totalmente de cero de algo, vas a tener que crear la rueda en vez de coger la rueda si ya está creada. Entonces, hay emprendimientos en funcionamiento a los que puedes unirte. Y va a ser tu emprendimiento y tú eres el propietario, pero no estás solo. Y luego, muy importante, ten un equipo de apoyo. Ten un equipo de apoyo. Porque yo pertenezco a un equipo de apoyo a la salud, a las buenas relaciones, a la buena economía. Ahí tenemos experiencia, tenemos conocimiento, tenemos herramientas.
Tenemos la posibilidad de consultar directamente cualquier cosa que nos esté ocurriendo, cualquier duda. Esa información está en libro, en audio, en vídeo, en conferencias en directo. Tú solo o tú sola, ¿dónde vas a llegar, por Dios? Sí. Mira, Sol- el individualismo es para tonto y el trabajar en equipo es para los listos. Entonces, si hay equipos creados, únete a uno de esos equipos. Tú necesitas tener el ambiente, necesitas ver que hay gente intentándolo, que se caen y se levantan, que hay gente triunfando, que hay gente que utiliza este método, que hay gente que utiliza el otro. Tú tienes que estar en ese ambiente de gente que va hacia adelante y sabe dónde va, porque si no, estás con el grupo de los que no saben dónde van y los llevan. Y no los llevan a donde les interesa, los llevan a donde les interesa quien les lleva. Si tú no estás con un grupo que está en promoción de su vida, que están buscando mejoras de salud, mejoras de relaciones, mejoras de economía, estás viendo la tele que te están amargando la vida. Y te pueden amargar la vida con mentiras tan grandes como la economía española, uy, la economía española. Por Dios, sí, eso sí, es más cosas. Entonces, el ambiente que determinó tu manera de ver la economía, ahora necesitas un ambiente que ya no es solamente una cuestión de economía, es también de salud, es cuestión de relaciones. Y ese equipo, yo pertenezco a uno y hay personas que se unen y cogen conocimiento, cogen experiencia, conocen y van aprendiendo y van viendo unas posibilidades que no veían antes para sí y las hay. totalmente. El ambiente, qué importante es porque el entorno ya se habla de esto. Solo, solo, mira, hay gente que coge libros tan buenos como este, El secreto de la mente Yo lo millonaria, tengo se lo también. leen y ¿qué pasa luego? Nada. Pueden tener conversaciones muy interesantes, pero ni siquiera contabilizan. ¿Dónde vas así, por Dios? Ujú. Sí, sí, Ahora, si tú te relacionas con gente que hace cosas, a ti te apetece hacerlas. de todas Y maneras. siempre le puedes llamar y decir, oye, ¿tú cómo haces tal cosa? Por ejemplo, yo tengo el vídeo, tengo el Excel y tengo el vídeo, un vídeo que explica cómo se maneja ese Excel. Y tengo también, para crear la conciencia de los números, otro que habla de contabiliza tu economía. ¿Vale? Pues si una persona que nos está escuchando no estuviera ahora en esta comunidad, no dispondría de eso. Sin duda. Mm. ¿Y qué vas a inventar? ¿La rueda tú? Ya, es más, sí. ¿Por qué inventar la rueda Coge si la ya? rueda y vive. Total, total. Y aquí en el entorno, qué importante es porque ya en epigenética se habla de cómo el entorno modifica el ADN. Es decir, ¿por qué yo he cambiado de mentalidad? O sea, ¿por qué se ha cambiado? Porque cuando cambias de un país, cambias también. Y el entorno, todo lo que hace es, o sea, si tú te juntas con cinco alcohólicos, tú vas a ser el sexto. O sea, eso es así. Entonces, si tú no te rodeas de gente que esté buscando una salud financiera, una salud integral, estar bien en todos los aspectos, por eso esta comunidad, ¿no? Pero no todo el mundo es capaz de ver eso, o sea, y seguimos en el mismo patrón. Queremos resultados diferentes haciendo lo mismo todos los días. Hay que hacer cosas diferentes para conseguir resultados diferentes. Entonces, qué importante lo que dices. Pues uno, hacer números, tener tu cita. ¿Cada cuánto recomiendas el hacer las cuentas? ¿Una vez al mes, dos veces, cada semana? ¿Cómo No, lo no, haces? una vez al mes, no, ya se acabó el partido. Ahora ya no te puedes plantear estrategia ninguna, ya ha pitado el árbitro al final de mes. Y te has quedado en Eh, cero, ¿no? Mínimo una vez en semana. Si es Una una vez. persona que trabaja con ordenador, que lo tiene, pues lo suyo es casi ir al día, porque así cuando te vas a poner el próximo día no tienes más que hacer. Es que hay veces que dices, madre mía, llevo 2 semanas y onda que no tengo que meter Eso números me yo pasa a ahí. mí, eso me pasa a mí, Luis. Entonces es bueno, es como Diario. entrenar, Mm. Un hábito es nuevo mejor de entrenar. incorporar en la vida, ¿no? Poner tus números, sentarte a hacer la Además economía, que ocurre una cosa, cuando te pones a hacerlo, estás viendo cómo está la situación. sin duda. Y eso, y siempre tienes opciones y se te ocurren cosas para los ingresos, se te ocurren cosas para reducir los gastos. Ve los saldos en cuenta,
Por ejemplo, yo veo cuando yo cobro la nómina, veo y apunto cuánto tenía y en cuánto se transforma al cobrar la nómina. Luego, cuando cobra mi pareja, lo mismo. ¿Cuánto hay? ¿En cuánto se transforma? Y luego, 15 días después, viene el ingreso del negocio, pero ese lo contabilizo aparte. Ya. Lo contabilizo aparte. Entonces, eso te da un sentido de cómo están las cosas. Y te digo una cosa, cuando tú ves los números, la mayoría de las veces se te quitan las ganas de comprar tonterías. Empiezas a distinguir lo que son tonterías de lo que es importante. Sin duda. Solo con los números lo ves. Y dices, eso, ¿y yo para qué quiero eso? Anda. Si no lo ves, todo. El límite tuyo de gasto no puede ser si te queda o no te queda dinero en la cuenta. Y por supuesto, recurrir a los préstamos ya es... Ya. ¿Sabéis que gran parte de los esclavos que había tanto en Grecia como en Roma eran deudas de sus padres y los ¿No? entregaban por un precio para pagar deudas? Los había de guerras, historias de esas, sí, sí, sí. Pero una parte importante eran esclavos de deuda de sus padres. Ya. Ahora se le llaman tarjetas. Sin duda, Claro, sin viene y te duda. dice, te entregamos 10.000 euros y lo pagas sin intereses. A mí me llama mucho la atención eso, porque digo, pues muchas gracias, pero es que no lo necesito. No, pero no vaya a ser que lo necesite y algún caprichito, alguna cosa. Digo que no, no hay caprichito que valga. No necesito esa cantidad de dinero porque la tengo. Ya. Entonces la cojo de la mía, si es que la cojo. Y me dicen, bueno, pero para un caprichito o algo, que no hay caprichito. No, oye, cantidad de veces, ¿eh? Normalmente te llaman para ofrecerte dinero cuando no lo necesitas. Sin duda. Eso siempre pasa. Si Cuando tienes lo colchón, necesitas, nadie te llama. ahora, ¿cómo le Sin vas a duda. ofrecer dinero a uno que tiene ya deudas? Dice, no me va a pagar nunca. Pero Claro, bueno, claro. Y ya para lo último, la inflación. Porque claro, la gente que tiene ahorrado los 1.000 euros que vale hoy, en 2 años se te ha comido la inflación. ¿Cómo, cómo gestionas eso? Porque claro, tú tienes ahorros y esa cantidad de ahorros igual en 5 años ya no vale lo mismo. ¿O cómo claro. tú lo ves con esto de la inflación? Pues yo lo veo de la siguiente manera. La inflación, la subida de precios, es una constante. Yo desde que tengo uso de razón, hay inflación. Unas veces más, por ejemplo, cuando la guerra de Ucrania en España fue del 10%, pero hubo sitios que fue del 25%. No quiero ni imaginarme lo que era eso, en países europeos, ¿eh? Entonces, la inflación está, la subida de precios, que eso es la inflación, está. Eh, un país que medio funcione, los precios van subiendo, pero van subiendo también los ingresos. Ujú. Con lo cual, tú lo que tienes que hacer es una provisión de ahorro siempre, porque la economía se mueve. Hombre, si durante un tiempo has podido ahorrar y luego la cosa se ha complicado mucho, tienes los ahorros aquellos, pero por supuesto no compras lo mismo con 2.000 euros de hoy que con 2.000 euros de hace 3 años. Claro. Entonces, hay ese baile. También hay un baile interesante. Cuando la economía de un país crece bastante rápido, la inflación suele ir detrás. España crece como un 3% de economía, y la inflación está en el 2,9. En un sitio que la economía crece poco, la inflación no crece tanto. Entonces, como que se va compensando una cosa con la otra. Luego, por ejemplo, ahí en España hay. ¿Cuánto se le ha subido a los pensionistas? ¿Qué inflación hubo en el 2025? El 2,7, el 2,7. A los funcionarios, el 2,7. Las empresas privadas hay que pelearlo más, pero al final, por convenios y demás, pues más o menos va subiendo también, porque hay una cosa, si tú asfixias a la población porque no le subes, ¿quién te va a comprar las cosas que fabricas? Ya. Esta subida del salario mínimo interprofesional en España, que ha sido grande, ¿qué ha provocado? Dice, hombre, en un principio las empresas han tenido que pagar, sí, claro, han pagado más y han ido subiendo, han pagado más, pero ocurre una cosa, la gente tiene más dinero, con lo cual gasta más. ¿Dónde lo gasta? ¿En las empresas?
Al final es un círculo, ¿no? Vuelve a de donde sale, Si tú tienes a la población por los suelos, poco negocio vas a tener sin duda, porque tienes clientes pobres. sin duda. Sí, Todos somos necesarios en el círculo de la economía. Lo importante son los equilibrios. eso es. Y bueno, y esto que has dicho, estas cosas responden a la pregunta que teníamos en la comunidad, ¿no? De si el entorno, si todo esto afecta, y hemos dicho que sí, ¿no? Efectivamente. Y Luis, si tendrías que decirnos, estamos 2026, astrológicamente año uno, bueno, yo no sé si eres de astrología, enero, estamos en enero, y todo el mundo hace su meta en enero y en diciembre quiero estar o en un peso tal, o en unos ahorros tal, o en no tener deudas. Económicamente, si tú tendrías que decirnos algo, aparte de lo que ya nos has dicho, hacer números, apuntar tu cita con el dinero todos los días si es posible, no comprar más de aquello que no necesitas. Y aquí yo hay algo que quiero decir porque yo era también cada vez que salía de guardia me daba cuenta que me iba a comprar más. Era como desde el estrés iba a comprar más. Y aquí es importante, ¿no? Ahora yo soy más consciente porque es verdad que entré en el consumismo y ahora me pregunto, esto, ¿desde dónde estoy comprando, no? Yo realmente, esto es, ¿qué emoción está tapando esto que estoy comprando? ¿Realmente lo necesito o estoy calmando una ansiedad que tengo, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo diría, ¿no? ¿Qué sería aquello que nos digas? Mes de enero 2026 y de aquí a diciembre que esta comunidad crecerá. Y si alguien puede escribir su meta y luego en diciembre hacemos otra charla y podría decir qué fue lo que cambió, ¿no? Vamos a tener ese Excel para hacerlo más visual, porque nuestro cerebro va a entenderlo más con imágenes. ¿Qué nos dirías en este mes de enero? Algo que con respecto a la salud financiera, tú que ya la tienes, Una recomendación definitiva. Aquí existe una comunidad de apoyo a la economía, a las buenas relaciones y a la salud. Entra en ella, entra en contacto con estas personas. Si no sabes cómo, pregúntale a la persona que te invitó a esta charla, entra en contacto contigo, con Jennifer o conmigo. Solo ni salud, ni relaciones, ni economía. Y aquí estamos entrenándonos y entrenados a mejorar la salud, las relaciones y la economía, que solo o sola no vas a poder, es más duro. pero es que no hay ningún problema porque hay esa comunidad, existe y esto que estamos viendo aquí hoy es parte de esa comunidad. Júntate con nosotros. Tenemos herramientas, tenemos conocimiento, tenemos un montón de cosas. Incluso tenemos un proyecto en funcionamiento por si quieres emprender en él. Únete a la comunidad, vas a ir cogiendo lo que te dé la gana, pero es Así. que vas a tener mucho donde elegir. Mm. Y bueno, recuerda, la individualidad para los torpes, el trabajo en equipo es para los listos. Aquí hay un equipo. Así es. Solo se avanza, pero en equipo se llega lejos. Así que nada, muchas gracias por vuestro tiempo a todos los que están aquí, que esta charla les haya servido y el Excel me lo pasas, Luis, y ya lo paso en la comunidad Sí, sí, sí. y el enlace de YouTube para donde él explica cómo hacerlo, que yo también lo voy a ver, voy a retomar eso que ya lo hacía, pero que en lugar de esperar 2 semanas lo voy a hacer y este es un compromiso conmigo, ¿no? De hacerlo todos los días, si es Es posible. mágico. Porque Yo- dicen que el dinero es energía y que es como tu pareja, ¿no? ¿Cómo tratas? ¿A tu pareja le ves cada mes o todos los días intentas nutrir ese amor, ¿no? Pues eso, recordemos que el dinero es energía y que eso que le das es lo que recibes, ¿no? Si no tienes tu cita diaria, ¿cómo vas a recibir más? Y eso es una lección para mí también. Muy bien, Antonio. Y gracias a todos los que han respondido, a los que están aquí y que el 2026 sea el año más próspero y que nuestra salud sea integral, financiera, física, mental, emocional. Así que muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Bueno, hasta luego, que tengan buenas